y en el departamento del Cauca fue donde se produjo el abucheo a Francia Márquez y a Luis Fernando Velasco, que era promovido por gente de los grupos étnicos del Cauca que están inconformes con posiciones políticas de ambos, de Francia Márquez y del caucano ministro del Interior. Y allí termina también hablando de política. Recuerden ustedes que estamos también en campaña electoral, el presidente Petro quejándose de decisiones que ha tomado el Consejo Electoral, que ha anulado la inscripción de algunas personas que le resultan cercanas, afectas al presidente Petro. Santiago Rincón. Néstor, buenos días. Entre abucheos y aplausos, así fue recibida la vicepresidenta Francia Márquez en medio del encuentro del gobierno escucha que fue realizado en el Coliseo Cubierto Campus Deportivo de Popayán, en el departamento de Cauca. Llamativo por supuesto porque es su departamento natal, pero además porque allí arrasó el pacto histórico el presidente Gustavo Petro en las elecciones. Solo en segunda vuelta logró 516.614 votos, que representan el 79,2% del total de la votación. Durante el evento fue recriminada la funcionaria por Óscar Salazar, líder del proceso de unidad popular del suroccidente. Ella y también el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que es caucano, a quienes llamaron incoherentes y acusaron de apoyar proyectos políticos diferentes al del presidente Petro. La incoherencia con que algunos miembros del gobierno nacional, como la vicepresidenta Francia Márquez o como el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, atentan contra ese proyecto colectivo del pacto histórico. Acá no se puede permitir que altos funcionarios del gobierno respalden proyectos políticos diferentes. Posteriormente tomó la palabra el presidente Gustavo Petro, quien aseguró que en Colombia no se puede participar en política como sí se puede hacer en otros países y que allí existe cierta hipocresía. Llamó a los sectores populares a no dividirse, pues dice que si eso ocurre van a salir derrotados. No puedo, ni quiero, ni debo interferir en un tema que tiene que ver con las decisiones de la localidad. Lo único que puedo decir es que si las fuerzas populares se dividen, son derrotadas. Y a pesar del llamado de organizaciones como la Misión de Observación Electoral, que advirtió que sus pronunciamientos en Twitter sobre las decisiones del Consejo Nacional Electoral podrían constituir una participación indebida en política, el presidente en público volvió a criticar, aunque sin citar al CNE, ese tipo de decisiones en donde considera que se están excluyendo a sectores políticos en diferentes regiones del país. Lástima que estuvieran expulsando fuerzas políticas de la contienda. Nosotros vamos a mirar esa actitud con detenimiento, porque la democracia implica que todos y todas tengan derecho a participar. El presidente Gustavo Petro cumplió una apretada agenda ayer en el departamento del Cauca. Antes de Popayán estuvo en el Tambo, donde insistió en su teoría de que quieren cerrar el gobierno de una forma brutal. Pidió nuevamente la organización popular y que estén preparados si eso llega a ocurrir. Tiene tanto miedo de que aparezca, tanto desespero porque aparezca, que trata de cerrar brutalmente este gobierno. Trata de dar el golpe contra la Constitución de Colombia, y no es carreta y no es mentira. Y hay que estar listos, como la historia nos exige. Incluso haciendo una comparación llamativa, que si eso llega a ocurrir, podría asimilarse al Bogotazo o a las cuestionadas elecciones de Misael Pastrana que dieron origen al M-19. Se está construyendo con la felonía y se les olvida que el pueblo colombiano, como un 9 de abril en el pasado o como un 19 de abril en el pasado, no lo va a permitir. Allí el presidente Gustavo Petro presentó su política antidrogas y dijo que su gobierno buscará centrarse en la salud pública y en no perseguir a los eslabones más débiles de la cadena, es decir, a los consumidores y a los productores de hoja de coca. Pero hizo un nuevo reclamo por lo que llamó la hipocresía de la lucha contra el narcotráfico en las últimas décadas. La marihuana hoy se vende en Times Square. Me di un paseo por ahí y casi salgo trabado. Olía por todas las calles, por todas las esquinas, y vendían en almacenes común y corriente, como cualquier otro producto. Supongo que cobran impuestos. Continúan en los próximos días las jornadas del gobierno con el pueblo. Mañana se espera que se cumpla la que quedó pendiente el viernes pasado en la localidad de Suba. Tendrá otras en regiones y en otras 2 localidades de Bogotá. Santiago Rincón, Blue Radio.
Gracias, Santiago. 6:30 a.m. Y después de ese abucheo, el presidente Petro le pide, Héctor, al periódico El País de Cali que corrija una información del abucheo y dice que corrija su titular porque es falso. Y efectivamente El País borra el titular del abucheo a Francia Márquez. Pero abucheo hubo, claro, y le gritaban que fuera, claro que... porque en realidad quedó pues este evento que claramente por hacerse en el momento en el que se hace, pues metido en la campaña política. Y resulta que en el Cauca está ocurriendo un fenómeno que es raro y que era por el que protestaban los que protestaban. Y es que Francia Márquez no apoya al candidato del Pacto Histórico. El candidato del Pacto Histórico es Juan Diego Castrillón, ex rector de la Universidad del Cauca. Y resultó que el movimiento de Francia Márquez, que se llama Somos porque Somos, si no recuerdo mal, está apoyando a Octavio Guzmán, que es el candidato del gobernador Elías Larraondo y del ex senador Temístocles Ortega, que entiendo que está nombrado embajador en Chile, pero que no se ha posesionado. Y adicionalmente, Néstor, para agregarle... Un poquito impúdico hablar de todos estos apoyos, porque son evidentes, claro, son más o menos conocidos. Pero hay que agregarle la mano política del gobierno, cómo termina. Pero hay que agregarle al tema de que el ministro del Interior, que es del Cauca, está apoyando al candidato del Partido Liberal que se llama Víctor Ramírez. Así que hay 3 candidatos, o sea, y el gobierno tiene... No, pues totalmente, y por eso los abuchearon al uno y al otro, porque definitivamente abandonaron al candidato del Pacto Histórico los representantes del Cauca en el gobierno, que son Velasco y Francia Márquez. En consecuencia, sí es cierto que hubo abucheos a Francia Márquez, y sí es cierto que hay un grupo de caucanos, que esta es la gran contradicción política, caucanos abucheando a la vicepresidenta, caucanos y del Pacto Histórico abucheando a la caucana vicepresidenta del Pacto Histórico. 6 de la mañana.